Buenos días. Bueno, después de muchos días sin vernos, vamos a agregar uno o dos videos más, intentando continuar con lo poquito que habíamos empezado sobre integrales, y particularmente yo, mirando recién el último video que les dejé, nos habíamos iniciado en este práctico de integración indefinida, o sea, la búsqueda de funciones que verifiquen la condición de que sus derivadas sean funciones conocidas, ¿tá? Por eso las consignas, haya todas las funciones que cumplan, haya todas las funciones que cumplan, en ejercicio 1, ejercicio 2, y siempre los datos que son la derivada. Y yo tengo que ir a buscar funciones llamadas primitivas que cumplan con esa condición. Digo primitivas porque a veces puede ser más de una, a veces puede ser una sola, algunas ya estuvimos haciendo. Concretamente ahora, Catalina me planteaba de mirar el 2e, que es este que está acá, o sea, buscar una función cuya derivada sea x cuadrado menos 2 sobre x3 más 2x, y nos da una sugerencia ahí que ahora la vamos a comentar. Y después el 3AC, que está acá, que también nos da una sugerencia, mejor dicho, dice recordando que la derivada de, bueno, etcétera, etcétera, después vamos a mirar ese. Y otro más que creo que es también dentro del 3, el C, que está acá, que es hallar la función f, bueno, que cumpla, bueno, son dos ejercicios, ¿no? El A y el B. ¿Ah? Pero bueno, vamos a empezar por el primero, que nos planteaba Catalina, que es el 2E. Vamos a hacer algunos recuerdos. En este ejercicio 2 están planteadas funciones derivadas, ¿no? En el A, en el B, en el C, en el D y en el F, en el E, perdón, que tienen la particularidad de ser funciones racionales. ¿Tá? Entonces, básicamente, es un poco para ir viendo cómo se integran funciones racionales en determinadas condiciones. Pero bueno, vamos a tomar el 2c, ¿verdad? ¿Qué función derivada me da x cuadrado menos 2 sobre x3 más 2x? Bien, entonces, en el 2e nos plantean hallar la función cuya derivada es esta función racional. ¿Tá? Y hay una sugerencia que es observar que esta función racional se puede escribir como la suma de dos racionales, ¿no? Dice x2 menos 2 sobre x3 más 2x se va a poder escribir como un número a sobre x más un polinomio de primer grado bx más c sobre el polinomio x cuadrado más 2. ¿Ah? Y ahora regresamos y vamos a utilizar esa sugerencia. Ustedes dirán, bueno, ¿de dónde salen estas cosas? Es decir, ¿por qué es cierto que esta función racional se puede escribir como la suma de estas dos? Y obviamente que determinaremos, haciendo operaciones en el segundo miembro, cuánto vale el número A, el número B y el número C. Eso es fácil en el sentido de que acá lo único que hago es hacer común denominador, y al hacer común denominador, los dos miembros van a tener el mismo denominador, x3 más 2x. ¿Por qué? Y observen ustedes que sencillamente x3 más 2x factorizado es x por x2 más 2. ¿Ah? Entonces, claro, si yo hago común denominador acá, multiplico denominadores x por x2.
x2 más 2, y me va a quedar el mismo denominador que a la izquierda. Y al hacer el común denominador, en el numerador me va a quedar un polinomio de segundo grado de coeficientes indeterminados, que quiere decir que los coeficientes están en función de A, de B y de C, pero para que sea igual a el polinomio de segundo grado x cuadrado menos 2, el coeficiente principal, el que multiplica x2, tendrá que ser 1, el coeficiente del término de primer grado tendrá que ser 0, y el término independiente tendrá que ser menos 2. Esas tres ecuaciones me van a permitir determinar A, B y C. ¿Ah? Ahora, esto lo venimos haciendo ya en algunos ejercicios anteriores, o sea, se busca que el denominador pueda factorizarse, si es que tiene raíces reales o no. En este caso, tiene una raíz real, el 0, pero después las otras dos raíces son imaginarias, concretamente raíz cuadrada de menos 2. ¿Ah? Entonces, como tiene una raíz real, una fracción simple, en la cual voy a descomponer la fracción racional, una fracción simple tiene denominador al binomio x menos la raíz, en este caso x menos 0. Y el que tiene raíces imaginarias va a tener como es de segundo grado, va a tener un numerador de primer grado, ya que no puedo expresarlo con denominador como un binomio de primer grado. ¿Ah? Esos detalles o esos casos los vamos a charlar mejor a partir de la semana que viene, cuando ya trabajemos en el instituto. Solamente queda pendiente, mirando los casos del ejercicio 2 anteriores, mirando las sugerencias, de que siempre hay que ver qué raíces tiene el denominador. De acuerdo, si las raíces del denominador son todas reales, la descomposición en fracciones simples es una. Si presenta raíces imaginarias, la descomposición en fracciones simples se hace de otra forma. ¿Ah? Pero bueno, lo que resta ahora es simplemente, como decíamos, hacer operaciones en el segundo miembro, y tenemos a x2 más 2a más bx2 más cx, y esto sobre x por x2 más 2. ¿Ah? Ordeno en el numerador y voy a tener el coeficiente del término de segundo grado, es a más b. A más b por x2. Luego, el coeficiente del término de primer grado es c, y el término independiente es 2a. Esto debe ser x2 menos 2. ¿Ah? ¿Por qué? Porque los denominadores son idénticos. x3 más 2x y x2 más 2. Esto nos lleva a que a más b debe ser el número 1, a más b debe ser el coeficiente del término del segundo grado, luego c debe ser 0, y 2a debe ser menos 2. ¿Para qué? Para que los polinomios sean idénticos. Los coeficientes término a término tienen que ser iguales, lo cual me permite deducir de que a es menos 1, c ya sé que es 0, y como a es menos 1, menos 1 más b debe ser 1, entonces b es el número 2. Y ya tengo los tres coeficientes, los tres números que me permiten descomponer esta función racional en dos racionales más simples. Lo cual me va a llevar a que ahora luego, para hacer la integral de esta función racional, voy a tener que integrar estas dos. Pero son integrales que vamos a ver que las puedo, utilizando la tabla, las puedo deducir perfectamente. Así que voy a abrir la tabla de integrales para poder aplicar
y llegar a la primitiva de la función racional. Recording in progress. Entonces ahora, plantearnos cuál es la integral de la función que me piden, ¿no? Es sencillamente sustituyendo la a por -1, la b por 2 y la c por 0, calcular estas dos integrales para luego sumar los resultados y tener las primitivas de la función x2 menos 2 sobre x3 más 2x. Entonces, tenemos por un lado en el primer término, como decíamos en la tabla, es una integral inmediata. ¿Verdad? Lo vemos acá, que la integral de 1 sobre x es el logaritmo del valor absoluto de x. Si bien no tengo 1, tengo -1, pero bueno, puedo, siguiendo la misma regla que de las derivadas, escribir 1 sobre x por -1, y al multiplicar por una constante no me cambia nada. Y la segunda integral vamos a usar esta que también es muy usada, y es que siempre que tengo un cociente donde el numerador es la derivada del denominador, estamos hablando por la regla de la derivación de la función compuesta, que es el logaritmo del denominador más una constante. ¿Ah? Entonces volvemos a la hoja. Entonces, para ir despacio, si a este le llamamos el primer integral que voy a hacer, y a este le llamo el segundo que voy a hacer, y los ordeno, digo, bueno, entonces, cuando me refiero a esto lo puedo escribir como -1 por la integral de 1 sobre x diferencial x, y esto será entonces -1 por el logaritmo del valor absoluto de x, más una primer constante. ¿De acuerdo? -1 entre paréntesis por las dudas. Y en el segundo, digo, bueno, si u es x cuadrado más 2, entonces u' es 2x. Entonces tengo la integración de u sobre u', como lo plantea la tabla. Entonces lo voy a aclarar acá, como la integral de u' sobre u es el logaritmo del valor absoluto de u más una constante. Me queda entonces que la integral de 2x sobre x cuadrado más 2 en variable x va a ser el logaritmo del valor absoluto del denominador, o sea, que llamé u, que es x cuadrado más 2, más una segunda constante, y tengo entonces estas dos integrales indefinidas resueltas. Lo único que tengo que hacer es sumar los resultados y obtener el integral de la función que estoy buscando. Entonces digo, bueno, por lo tanto, la integral de x2 menos 2 sobre x3 más 2x diferencial x no es ni más ni menos que menos el logaritmo del valor absoluto de x. Dejo las constantes para el final, porque ¿qué va a pasar con las constantes? Digo, las voy a sumar, C1 más C2, en definitiva me van a conformar una constante genérica, más el logaritmo del valor absoluto de x cuadrado más 2. Y eso le sumo
una constante, que no es ni más ni menos, como decíamos recién, C1 más C2. C1 más C2. Bueno, entonces tengo esto que puedo, si quiero, aplicando propiedades de logaritmo, como tengo la resta de este logaritmo menos esto, escribirlo como un cociente. ¿Tá? Y si no, lo dejo como está. Puedo verificar también perfectamente, porque digo, bueno, ¿cómo es la derivada del logaritmo del valor absoluto de x? Y la derivada no es ni más ni menos que 1 sobre x. Y como está multiplicado por menos 1, me va a quedar menos 1 sobre x. ¿Y cómo es la derivada del logaritmo del valor absoluto de x cuadrado más 2? Y es la derivada de x cuadrado más 2, que no es ni más ni menos que 2x, sobre x cuadrado más 2. Entonces me da, sumando ambos resultados, me va a dar la expresión que tengo que integrar. Y repito, esto lo podría escribir como logaritmo de un cociente, pero si no, lo dejo así. Y tengo resuelto el problema, que era encontrar una función cuya derivada fuera la función racional x cuadrado menos 2 sobre x cubo más 2x.